La música es una parte esencial de nosotros, es el pulso de nuestras emociones. Es la banda sonora de la evolución humana. Avanza, crece, cambia y acompaña nuestros pasos en constante musivolución. Bienvenidos a otro episodio de Musivolución. Este episodio es muy especial porque vamos a hablar del papel de la música en colaboración con otras disciplinas. Por ejemplo, la música necesita de otras disciplinas para funcionar. Los músicos necesitan arquitectos que diseñen teatros con acústicas específicas o las matemáticas para entender la teoría musical. Pero también la música informa a otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, cómo podemos entender la biología a partir de la información del sonido. Cómo podemos mejorar la educación a través de programas con música. Si quieren saber más de cómo la música informa a otras áreas de conocimiento, no se pueden perder este episodio de Musivolución. Germán, cuéntanos un poco del trabajo que haces aquí en el instituto como director y el trabajo que realizas con tus investigadores. Bueno, mi función aquí en el instituto es como quien dice doble. Por una parte estoy dedicado a la docencia, es decir, enseño composición electroacústica en un programa que tiene bachelor y máster. Y ahora estamos comenzando también con programas de doctorado, colaboración con otras universidades. El tipo de investigación que nosotros hacemos está relacionado con un área de investigación que es tecnología y práctica musical, así lo hemos denominado. Y todos los proyectos que hacemos, por el hecho de estar en una universidad de artes, están relacionados directamente con la cuestión de creación musical, ya sea enfocada hacia la parte de composición o bien hacia la parte de performance también. ¿Cómo es que hacen estas colaboraciones y por qué es importante que la música o el sonido sean un vehículo justamente para poder utilizar todas estas, no utilizar, sino colaborar con otras áreas de conocimiento para crear nueva música o para crear música simplemente o nuevos significados sonoros? Bueno, yo diría que la investigación relacionada con arte y tecnología, y en especial la investigación relacionada con música y tecnología, es por definición interdisciplinaria. Es decir, tú no puedes hacer investigación en este campo sin tener un equipo con diferentes perfiles. Tú necesitas compositores, necesitas musicólogos, necesitas ingenieros, necesitas matemáticos, necesitas gente que entienda sobre percepción, necesitas gente que puedan comunicar, necesitas gente que sean capaces de escribir textos. Es decir, tú necesitas un equipo ya de hecho multidisciplinario. ¿Qué es lo que sucede en el CEMAS y por qué es importante para la música en México? Bueno, creo que sucede diferentes cosas. Sucede que tenemos un espacio en el cual montamos desde hace muchos años unos estudios en donde simple y sencillamente los ponemos a disposición de los artistas para que puedan explorar. Es decir, es un lugar en donde las residencias no tienen que terminar en una obra, no tienen que terminar en un concierto, tienen que hacer nada. Lo que sucede es como un espacio muy de sacarte de tu rutina de todos los días, donde sea que la tengas, y de la burocracia que te toque, y de la rutina familiar que te toque, y darte un espacio para pensar, que son cosas que pasan en muchos lugares, pero el CEMAS tiene además el componente tecnológico con una serie de técnicos que te pueden resolver los problemas. Realmente como que ha sido un centro en el cual el equipo que se ha formado han sido como una influencia muy importante en cómo ir inventando un proyecto de gestión cultural en México, en encontrar cuáles son las mejores estrategias para que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, pero no nos concentremos en la inversión en equipo como el centro del proyecto, claro, sino en el fomento a la conexión y las discusiones de las cosas. Y eso es lo que yo veo, es que el compositor ya no puede trabajar solo. Los procesos
técnicos. Si tú ves el entorno en el que estamos, es tan complejo ya hoy en día que tú encuentras tus límites también, es decir, en lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, y pronto ves la necesidad de que tienes que trabajar con un técnico de sonido, tienes que trabajar con gente que tenga, por ejemplo, gente especializada en imagen, que es necesario colaborar para poder realizar obras que tienen hoy en día una base tecnológica mucho más compleja. Yo te puedo decir como músico de cine que efectivamente me ha servido muchísimo conocer el lenguaje contemporáneo, y en la medida en que puedo uso algunas cosas para determinadas películas, pero el mundo cinematográfico es muy amplio y necesitas justo poder entender todos los lenguajes musicales para poder usar el que necesite el proyecto para que te contratan. Nunca olvidé esta frase de Humbert de Leeuw en Holanda, que nos recordaba que no hay ejecución más auténtica que la de la música contemporánea, porque permite la colaboración con el compositor. Yo solo añadiría, permite la colaboración con el compositor y otros artistas de otras disciplinas en un siglo XXI, y, ¿por qué no?, con la sociedad. Your research in music and sound could actually help us to understand better our environment then. Of course, yeah. And I would say this is maybe also the point which goes beyond something like scientific display, because one of the problems when you work together with scientists is that pretty often they see you as an artist just as someone that illustrates what they are doing. At a certain point, illustrates better than they would do by themselves. But that's not the case, actually. It's always the case, but I think it's much more interesting to develop a real collaboration between scientists and artists that probably also something completely new comes out. And with something new, I would say it's the form of knowledge that we produce within such projects. So it's no longer a scientific report or just a piece of art. It's something in between. It's a medial work that transmits knowledge, actually, but on a pretty different level. It's not through verbalizations or only through sound, but through a mix of that, Of course, the intersection between those. Mortal, the system lives on. The matter is mortal, the system lives on. The matter is mortal, the system lives on. The matter is much, the matter is static, the matter is zilch, and the system is movement. The system is real, and the system exists. It made me rich. Generally, people think of it visually first. There are a lot of software like that. And so you'll have a child say, oh, I'm going to make a piece of music of my house. So here's my house. And then you listen to the piece of music, and it's, and how do you work with, it's not a piece of music, it's a picture that you've translated into music. Right. But if you have, my melody, which is bum, 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 or a chord, blum, or and then my job is to say, okay, how do we start? What does it mean to start a piece? How do we capture someone's attention? Okay, we've got boom, 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 boom. What can we do with that? Can we make it higher, lower, stretch it out? But it's amazing. You can have like a 6-year-old child who starts to think like a composer. ¿Tú qué piensas de esta unión de hacer de la música una especie de aeropuerto donde llegan las otras disciplinas o se conjuntan y crean nuevas obras de arte, incluso nuevas expresiones artísticas que quizá apenas estamos descubriendo? Es inevitable. Entonces estamos mezclando todas estas
conocimientos, yo encuentro muy útil y muy atractivo en lo personal hacer música. Mi trabajo en La Haya, en lo personal, al graduarme en composición, fue la conversión de lenguajes humanos en estructuras musicales, admirando esa gran posibilidad combinatoria entre consonantes y vocales que existen en un idioma y no pueden existir en otra, como una doble A no existe en español, pero sí existe en holandés, o la I, la J, existe en holandés. Y el checo y el hawaiano tienen diferentes combinaciones, hablando de una manera no serial, sino quizás estocástica o estadística, yendo a la fonética. Eso a mí me atrae mucho porque si las escalas musicales fueron base para la construcción de tanta música tonal, ¿por qué no hacer escalas o grupos de sonidos a partir de combinatorias de la fonética o pero digamos de la estructura, es decir, toda la semántica y la sintáctica de los idiomas, no solo cómo suenan, sino cómo se combinan y cómo se articulan, son estructuras evolutivas que son el resultado de años, de miles de años de evolución y por lo tanto son más humanas que las escalas. Crear piezas que pudieran tener elementos que vienen de otros discursos más en el ámbito, por ejemplo, de lo electrónico, de las repeticiones, de los pulsos, y fue ahí cuando empecé a trabajar en mi proyecto de Lumínico con Alejandro, con la idea de crear interfaces que permitan al flautista y a la computadora trabajar de manera mucho más atractiva y luego integrar el video, que fue lo que empezamos a hacer con José Luis García Nava, que ya llevamos más de 10 años tocando juntos. Entonces como que también me interesó cómo se puede llevar todo eso de una manera más dinámica, más colaborativa al escenario. Es interesante porque no muchos compositores, ni en México ni en todo el mundo, son intérpretes también, o salen de gira con su grupo. Sí. Tú sí haces eso. ¿Es importante para ti, para tu proceso de composición? No me gusta tanto. No me gusta tanto lo de tocar en vivo. Me gusta mucho lo que significa armar el proyecto y preparar lo que vamos a tocar en vivo, ¿no? Pero la parte escénica, más allá del miedo escénico, ¿no? Que algo hay de eso, no. La parte que esta idea de sistematizar y de controlar hace que mucho de lo que se hace en el escenario, en el lado de la compu, a diferencia del instrumento, esté perfectamente planeado y controlado. Claro. Eso no tiene sentido hacerlo en vivo. Claro. Y generalmente son emociones muy básicas las que te produce, o más bien las que tú puedes verbalizar. Verbalizar las emociones es muy difícil. Muy difícil. Y de hecho creo que es la parte del proceso creativo con los directores que es más teléfono descompuesto, porque verbalizar una emoción... Fíjate el círculo de trabajo que es tan difícil. El director siente una emoción, la tiene que verbalizar, el músico escucha eso y lo transforma en música que se tiene que convertir en la emoción que el director quiere. Es un proceso muy complejo y es casi un milagro que funcione. Sí. Could you tell us a little bit about what is it that you do at the ICST and what is your research about? Well, I'm pretty much concerned with phenomena in nature, especially the phenomena we can't perceive normally. So the invisible processes of nature that are related to problems such as climate change, for example, but also environmental problems in general. Mm-hmm. That's what I'm concerned with as an artist as well as a scientist. Electronic music always had a certain closeness to science because it evolved in the academic context. There's a lot of new technology involved, and I would say the step wasn't that big to get into science as well. And certainly at the very point when I started to work at our institute here, science, art and music were like equally treated issues. Mm-hmm. So they were not separated then? Not at all, but that's also the tradition, I think, of computer music in special, that it was always at the intersection between art and science. So technical developments were at the same time artistic developments.
and vice versa, of course. So artists had ideas, had needs, and they tried to develop new tools. And especially with a computer, it was very easy to do so. We do know that the music remains. So one thing we've been working on is how to use this relationship to music to detect Alzheimer's earlier than we can currently detect it. Because right now, by the time people show symptoms, the Alzheimer's is too developed. Too late. Even medication that exists has no effect. But it turns out there are a set of techniques that we developed that combine sound and image and spatial relationships. That, you know, somebody has to match a sound with a place that it belongs with some visualization. And that test is a really good indicator of really early Alzheimer's. Lo que pasa en el CEMAS al final es que todo esto que comenté gira en torno al equipo, digamos, que como decía ha ido cambiando, pero que es de compositores que han estado por ahí. Por supuesto, yo y que hemos trabajado junto con gestores culturales, contra gente que está más como Silvana con un posgrado en historia y en educación, que genera como un entorno más multidisciplinario, en donde no solo la gestión cultural, sino los proyectos que incorporamos son bastante diversos, siempre con un eje del sonido. Claro. Digamos, ese es el único eje conductor, es que haya algo que tenga que ver con el sonido y la tecnología. Creo que esa es la principal virtud de un compositor para cine, poder adaptarse a cualquier género musical y aprender a leer entre líneas tanto el guión como a los directores. Porque a veces justo ese trabajo con el director sabe qué quiere, pero a veces no sabe expresarlo. Entonces tienes justo que tener esta relación humana con él y eso es una cosa que sucede no solo con el músico, sino con todo su equipo de trabajo. Hola, nonita. Hola. Diventare improvvisare. Monchitas a la derecha. Posso fare un buono prezzini, Gracias. Hijo, vámonos, no nos están esperando. ¡Qué maravilla de emplomados, madre! Luigi, ¿tienes idea de lo que es un emplomado, hijo? Claro. Y pues sí, eso es bien importante de la comunión y la confianza, es de equipo. O sea, finalmente el cine es trabajo de equipo y esa es otra que ahora sí que si contratas al señor, pues lo invitas, porque contratar se oye muy grande en este cine, nos invitamos porque no es que haya mucho presupuesto, échame la mano, compadre. Pues si lo invitaste, deja que haga lo que ahora se confía. For me, the most important thing when I work at scientific institutions is people there, in most of the cases, work in teams. And that's not often the case in the artistic context, because your originality as an artist is your single thing, and that comes out of these genius cliches from the 19th century, actually, and they're still alive. Yeah. And that was always something that disturbed me somehow. So I profit a lot as an artist when I work in teams with scientists, because you're, at one hand, part of something bigger than you. You're not so important as you maybe think. Yeah, absolutely. And at the other hand, you got a lot of input of different opinions, and you really develop a thing together with other people. And that's for me, one of the most interesting things when I produce an artwork, actually. As well as I'm investigating some scientific things as well. There's something incredibly powerful about the way music does create a world. It does take us on a journey. It does talk about real things. It wouldn't matter to us if it were purely abstract, if it were just sounds and relationships. It touches our emotions. It compresses a life experience into 5-10 minutes. And the fact that it does that without being explicit, without saying exactly what the characters are and exactly what the actions are,
it allows us to create that in our minds, probably more than any other art form. The medial development in society, every formulation you do as someone, as a part of this society, is structured with different kinds of media and languages, actually. So music often happens at the same time as words are spoken or images are present. Yo creo que la materia más importante con la que trabajamos nosotros no es finalmente el sonido, sino es el tiempo. Y es el manejo del tiempo, el manejo del ritmo, el manejo de procesos de transformación, de velocidades, de cambios. Es esta sensibilidad hacia ese aspecto temporal lo que hace que el compositor tenga la posibilidad de actuar positivamente en diferentes campos. You know, music is one of the great, I mean, at the end of the day, it's a tool for communication and for connection. I mean, it's funny, you and I are both composers. One of the reasons that I think, you know, when I was 18 or 19, decided that composing music was what I loved most was the fact that you can actually go to your studio. We were talking about, you know, I work, we're here in the Media Lab. My house is about 20 minutes from here. It's actually on a farm, so I have a place that's very quiet. And so I love going there and imagining a piece of music in my head and letting it develop without communicating to anybody until it's finished. So that's a fantastic thing to do. But I also love using music as a way to share ideas with people. So here at the Media Lab, we often, you know, before we started our discussion today, I had a group of students, and there were quite a large number of people from different backgrounds sharing ideas about a new project where I really don't know what the final result is. And so I love also using music as a way to share ideas, to explore and have adventure. Would you say, Marcus, that music should be available for everyone to have in their lives? Yeah, of course. Yeah. I think that starts with the first songs that the mother is singing for their child. So music is one of the most essential parts of our life. It's a very essential part of communication as well. And I think, therefore, it's out of question that it should be available for everyone. Una de las cosas que más han mencionado estos expertos es la parte de que la música nos enseña a escuchar. Y cuando nosotros escuchamos, podemos comunicar y trabajar con otras personas. La música es una forma de enseñarnos a colaborar con los demás. Lo vemos en las orquestas, los vemos en las bandas y los vemos cuando bailamos. Cuando nosotros colaboramos con otras personas, no podemos imponer lo que nosotros queremos. Tenemos que estar en un constante diálogo, poniendo mucha atención en lo que los demás dicen para nosotros poder decirlo con ellos. Y la música nos hace recordar que justamente estamos aquí para tener diversidad, pero también tener tolerancia hacia los demás. Que podemos hacer música con instrumentos muy diferentes y que podemos simplemente tocar todos juntos. Y si la música nos sirve para conectarnos, sigamos conectados y acompáñenos en nuestro próximo episodio de Musivolución, la clave del sonido.